Una revelación explosiva, una transgresión imperdonable y un secreto desvelado en la intimidad de dos hermanas que ha conmocionado por completo a la escuadra Beta, dejando al país entero al borde de un ataque de nervios. La polémica en torno a las gemelas Dani y Tina, quienes siempre fueron unidas, ha escalado hasta convertirse en la historia más comentada de la temporada. Les desgranaré cada pormenor, desde el detonante que desató la controversia, la manera en que se destapó el escándalo, la reacción de sus camaradas, hasta el motivo por el que este suceso ha dividido a la audiencia. Esto es mucho más que un simple resumen. Es la reconstrucción detallada de una jornada que trastocó el fundamento del certamen. Todo empezó como un día más, con la atmósfera cargada de tensión que caracteriza a Playa Baja. El equipo de Beta venía de una racha de fracasos y penalizaciones que habían minado su espíritu al límite. La falta de alimento, las condiciones adversas y las disputas internas los tenían al borde del colapso, pero aún latía un hilo de esperanza. La misión especial del elegido. Este mecanismo, que brinda una salvaguarda a quien lo cumpla en absoluto hermetismo, siempre ha sido una herramienta arriesgada, pero su relevancia se multiplicó porque Beta requería imperiosamente una ventaja para escapar de su situación. No pierdas ni un solo instante y suscríbete a Bombazos VIP para ser el primero en enterarte de todos estos bombazos. Fue entonces cuando la presentadora, Andrea Cerna, anunció que el elegido de la semana estaba entre ellos, provocando una cascada de miradas de sospecha y susurros crecientes. La incertidumbre sobre la identidad del elegido se apoderó de todos, pero no tardaría en disiparse. Dani, una de las gemelas Waga, fue señalada como la depositadora de dicho misterio. Su encomienda era clara: llevar a cabo una tarea específica sin ser detectada para evadir el duelo a muerte y, de paso, beneficiar a su grupo. Al principio, su comportamiento fue impecable. Dani actuó con gran sigilo, tratando de no atraer la atención. Sin embargo, su estrecha afinidad con su hermana Tina pronto se transformó en el origen de un problema mucho más profundo. En el sector de Playa Baja, lejos del ojo de las cámaras principales, pero no de las auxiliares, tuvo lugar el suceso que lo modificaría todo. Tina se aproximó a Dani y en voz muy baja, le solicitó la corroboración de sus sospechas. Con una risa nerviosa y miradas de entendimiento, Dani le confirmó el secreto. Sí, ella era la elegida. Lo que seguramente nunca imaginaron es que esa breve conversación sería grabada y difundida para todos. Aquello no solo significó la transgresión de la normativa que exige el total secretismo de la identidad del elegido, sino que también sembró la semilla de la desconfianza entre sus propios compañeros. En un abrir y cerrar de ojos, la noticia se propagó como la pólvora en el equipo Beta. Valentina y Jero fueron los primeros en emitir comentarios, con un tono sospechoso. Hay algo raro entre ellas. ¿Por qué Tina está tan segura de eso? Sus declaraciones, captadas en el confesionario, se propagaron de inmediato por toda la red. Para no perderse nada de lo que acontece en el programa, suscríbete de inmediato a Bombazos VIP. El veredicto no tardó en llegar, con la aplicación de una sanción oficial. Andrea, con su característico temple, convocó a todos los equipos para poner de manifiesto la situación. Con un tono serio y firme, explicó que Dani había divulgado su secreto y que Tina, al recibir esa información, había contravenido las reglas del juego de manera indirecta. El castigo fue tajante y sin concesiones. Ambas quedaron expuestas y desprotegidas, lo que debilitó aún más a Beta en una coyuntura extremadamente delicada. La consternación en el rostro de las gemelas era evidente. Había incredulidad, vergüenza y un silencio que resonaba con más fuerza que cualquier palabra. El efecto en Beta fue instantáneo. En su campamento, las recriminaciones no se hicieron esperar. María fue implacable con sus palabras, en qué estaban pensando. Conocían perfectamente las reglas. Daisy, con una voz más contenida, pero igual de incisiva, agregó: esto no las afecta solo a ustedes. Nos han arrastrado a todos nosotros. Jero, siempre directo y sin rodeos, lanzó una mirada de furia y verbalizó lo que muchos preferían no decir en voz alta. Nos perjudican y, para colmo,
nos hacen parecer estúpidos ante los demás equipos. Dani, con la voz entrecortada por el llanto, trató de justificarse. No fue una estrategia, solo tengo confianza en mi hermana. No quería ocultarle nada. Tina, por su parte, asumió la responsabilidad de sus actos. Fui yo quien le preguntó. También fue un error mío. Sin embargo, sus palabras no lograron apaciguar la tormenta. Beta estaba nuevamente fragmentado, y esta vez no solo por las derrotas o las sanciones anteriores, sino por un conflicto personal que había tocado un nervio sensible, la pugna entre la lealtad familiar y la lealtad grupal. Asegúrate de suscribirte a Bombazos VIP y no te quedes fuera de esta historia que está causando revuelo. Mientras la tempestad se desencadenaba dentro del programa, fuera, en el ecosistema digital de las redes sociales, el tema explotó. Las etiquetas como almohadilla traición familiar y almohadilla las gemelas del desafío se ubicaron entre las tendencias más comentadas. La audiencia debatió sin tregua. Unos salieron en defensa de las hermanas, argumentando que su vínculo fraternal era algo natural y que cualquiera hubiera actuado de la misma forma. Otros, más críticos, enfatizaban que en un reality de esta magnitud no hay cabida para el sentimentalismo, y que ambas habían priorizado su afecto personal por encima del bienestar del equipo. La avalancha de memes invadió la red. Imágenes de Dani y Tina con frases como "el secreto peor guardado" y "la misión fallida del siglo" se replicaban por doquier. En los demás equipos, las reacciones no se hicieron esperar. Alpha vio en este suceso la ocasión perfecta para consolidar su supremacía. Si Beta continúa autodestruyéndose, no tendremos que mover un dedo para eliminarlos, soltó uno de sus integrantes entre risas. Omega, por su parte, aprovechó para avivar aún más la discordia, comentando en voz alta sobre los de Beta: si eso hubiera ocurrido en nuestro equipo, ya estarían fuera del programa. Gamma observó la situación en completo silencio, pero con esa expresión astuta de quienes entienden que cualquier error ajeno es una ventaja valiosa. Si quieres estar al día de todos los chismorreos y giros inesperados, es imprescindible que te unas a Bombazos VIP. La tensión alcanzó su punto máximo con la llegada de la noche. Beta, en su campamento de Playa Baja, apenas lograba mantener encendida una pequeña fogata. La falta de alimento, el agotamiento físico y el peso de la sanción los habían convertido en una sombra de lo que fueron en su momento. Dani, sentada al lado de Tina, intentó pedir perdón otra vez, pero en esta ocasión la respuesta fue distinta. Valentina, con la voz entrecortada por la emoción, expresó: no es solo el error que cometieron, es que cada semana nos hace sentir que estamos más lejos de ser un equipo de verdad. Esa frase resonó como un mazazo en los corazones de todos los presentes. No obstante, en medio de la oscuridad ocurrió algo inesperado. Jero, quien se había mostrado más severo con ellas, dio un paso al frente y miró a Dani y a Tina, para luego dirigir la mirada al resto del grupo. Estamos hartos, sí, estamos cansados de perder, de discutir entre nosotros, pero esto no se acaba aquí. Si desean quedarse, si quieren probar que son más que este simple error, mañana entrenaremos hasta que nuestros cuerpos no puedan más, porque Beta no va a desaparecer en silencio. Las cámaras captaron ese instante de forma magistral. Uno a uno, los integrantes del equipo empezaron a ponerse de pie. Daisy asintió con determinación. María tomó de la mano a Tina. Incluso Dani, con los ojos todavía humedecidos por las lágrimas, se levantó y afirmó: no volveré a fallarles. Fue un instante de completa redención, un compromiso renovado bajo el manto estrellado que parecía gritarle al mundo: Beta aún no se ha dado por vencido. Y si tú tampoco quieres perderte el desenlace de esta historia, debes suscribirte a Bombazos VIP. El episodio concluyó con esa imagen impactante. Beta entrenando en plena oscuridad, con el océano de fondo y el fuego iluminando sus cuerpos exhaustos. Las gemelas, al frente, se esforzaban, superando la fatiga, como si quisieran borrar sus errores a base de sacrificio. La voz en off de Andrea Serna pronunció una frase final que resumió todo. En el desafío, los secretos tienen un precio muy alto, pero aquí también existe la posibilidad de levantarse si se tiene la fuerza para hacerlo. La música se elevó mientras la cámara se alejaba.
mostrando a Beta como siluetas recortadas contra la luz del fuego y el mar oscuro. Sus cuerpos se movían al unísono, ejercitándose sin descanso en la fría arena de Playa Baja, acarreando pesados troncos, arrastrándose en la arena húmeda y contabilizando en voz alta cada repetición. Las gemelas, en la vanguardia, se mostraban como las más decididas, buscando eliminar cualquier duda, cualquier rastro de la transgresión que había marcado al equipo horas antes. La respiración de Dani era pesada, pero su mirada irradiaba una fuerza nueva. Tina, a su lado, apretaba los dientes sin detenerse ni un segundo. Las cámaras captaron el sudor que les corría por la frente, sus manos cubiertas de arena, sus músculos en tensión. Aquel entrenamiento improvisado no era únicamente físico, sino simbólico. Era una declaración silenciosa dirigida al resto de los equipos, a la audiencia y, en especial, a ellas mismas. Una demostración de que Beta no permitiría que una traición interna les pusiera un punto final. Aún estás a tiempo de unirte a la acción. Suscríbete a Bombazos VIP y únete a nuestra comunidad. La narración prosiguió mientras se mostraban intercaladamente planos de los otros campamentos. En Playa Alta, el equipo Alfa descansaba plácidamente, gozando de las comodidades que habían obtenido con su desempeño. Uno de sus miembros dirigió la mirada hacia la lejanía, hacia la playa donde Beta se entrenaba, y soltó una sonrisa llena de sarcasmo. «Míralos, creen de verdad que en una noche pueden enmendar lo que llevan semanas arruinando». Las risas resonaron, pero también se percibía un destello de inquietud, ya que, incluso desde la comodidad, sabían que el hambre, la furia y el anhelo de redención podían transformar a Beta en una amenaza impredecible. En el campamento Omega, la atmósfera era diferente. No había risas, solo estrategia. Observaban el caos del equipo rival como depredadores que acechan a su presa. Uno de sus integrantes habló en un tono bajo y calculador. Si Beta pierde de nuevo, se eliminarán solos. Pero si logran reponerse, más nos vale estar preparados. Esta frase encapsulaba la esencia de la táctica de Omega. Fría, minuciosa, paciente, esperando el instante exacto para atacar. Mientras tanto, en Playa Baja, la fogata empezaba a languidecer, pero Beta no dejaba de entrenar. La presentadora, Andrea Cerna, hizo una aparición en off, observando desde la distancia mientras pensaba para sí misma. Aquí es donde se separan los que logran sobrevivir de los que se rinden. En estas noches de penumbra, sin las cámaras principales, sin los aplausos del público, es donde se forjan los equipos que marcan una época. Sus palabras sonaban como un vaticinio, una señal de que lo que estaba sucediendo esa noche tenía el potencial de redefinir a Beta por completo. El canal de Bombazos VIP te ofrece todas las primicias del programa, así que no dudes en suscribirte. En un momento especialmente emotivo, Jero tomó la palabra mientras todos jadeaban por el agotamiento. Esto no lo hacemos solo por lo de mañana. Lo hacemos para que los demás nos miren a la cara y se den cuenta de que Beta no está liquidado. Si en algún momento dudaron de nosotros, mañana verán de qué estamos hechos. Su voz, ronca por el esfuerzo, resonó en el silencio de la playa. Las gemelas, cubiertas de arena y sudor, asintieron con determinación. La cámara se centró en Dani. Sus manos temblaban, sus rodillas apenas soportaban el peso de su cuerpo, pero su mirada era de pura convicción. No quiero ser recordada por ese error. No voy a permitir que esto sea lo último que la gente recuerde de mí en el desafío, susurró con una voz casi imperceptible mientras cargaba otro tronco. Tina la observó con una mezcla de orgullo y arrepentimiento, y le contestó: «Vamos a demostrarles que no somos un par de niñas mimadas, que somos las Waga y que nadie nos va a borrar del mapa tan fácilmente». El entrenamiento se extendió por horas interminables. Algunos cayeron de bruces en la arena, exhaustos, pero siempre había alguien para ayudarlos a levantarse. En un plano cercano, se vio a Daisy animando a Satya a seguir corriendo mientras María motivaba al grupo con aplausos rítmicos. Por primera vez en muchos días, Beta parecía un solo ente, agotado, pero cohesionado. Esa imagen transmitía una sensación distinta. La idea de que este equipo, tan vapuleado por las derrotas y los conflictos internos, estaba resuelto a resurgir de sus cenizas. Al amanecer, Beta estaba hecho polvo, pero firme.
los ojos enrojecidos por el desvelo, los músculos adoloridos, pero sus miradas rebosaban de una convicción que no habían tenido en mucho tiempo. Suscríbete ahora mismo a Bombazos VIP para no perderte ni un segundo de la acción. A cámara lenta, los vimos avanzar juntos hacia el agua, sumergiéndose en el mar helado como si buscaran purificar todo el peso de los días pasados. Dani y Tina se tomaron de la mano, hundiéndose juntas bajo las olas, mientras el resto del equipo las rodeaba, en una especie de bautismo simbólico que parecía sellar un nuevo pacto. De manera paralela, las redes sociales estaban en ebullición. Fragmentos del anuncio de la sanción a las gemelas, del entrenamiento nocturno y de sus palabras llenas de arrepentimiento se replicaban por miles. Los comentarios estaban divididos. Se merecen otra oportunidad, decían algunos conmovidos por su esfuerzo. El daño ya está hecho. Beta no tiene futuro, comentaban otros, escépticos ante cualquier intento de redención. Pero algo quedaba claro. Dani y Tina se habían convertido en el epicentro de la controversia a nivel nacional. Mientras Beta se secaba después de su baño en el mar, Andrea reunió a todos los equipos para anunciar la siguiente prueba. Su tono era solemne. Hoy, en esta arena, se pondrá a prueba si Beta realmente ha renacido o si esta historia concluye aquí. Será una prueba de sentencia, resistencia y unidad. Y hoy, más que nunca, no hay espacio para errores. Las cámaras captaron a Beta inhalando profundamente, con el sol sobre sus rostros fatigados, listos para enfrentar lo que se avecinaba. El circuito era imponente. Cuerdas para trepar, cargas pesadas de arena, un segmento de equilibrio extremo sobre vigas suspendidas y, para terminar, un rompecabezas que no solo exigía fuerza, sino también una mente serena bajo presión. Sonó el silbato y el caos se desató. Alfa salió disparado como una saeta con total confianza. Omega se mantuvo en calma, calculando cada movimiento. Gamma avanzó con potencia y Beta arrancó con una energía que sorprendió a todos. Suscríbete a Bombazos VIP para no perderte los detalles de este épico renacer. Hero lideraba la vanguardia, esforzándose con una furia casi primitiva. Daisy gritaba instrucciones, manteniendo al grupo compacto. Dani y Tina se movían como si fueran un solo ser, superando cada obstáculo con una sincronía perfecta. Las cámaras no podían dejar de seguirlas. Sus rostros estaban llenos de concentración, sus músculos tensos, sus manos se aferraban con fuerza a las cuerdas y cargaban sacos que antes parecían imposibles de mover para ellas. La arena hervía con el estruendo del público. ¡Vamos, Beta! Se oía desde las gradas improvisadas donde los equipos rivales observaban, mezclando sorpresa y tensión. Incluso Alfa, que en un principio había menospreciado sus esfuerzos, ahora miraba con recelo. Este no es el mismo Beta de hace un par de días, susurró uno de sus miembros. Llegaron al último tramo, el rompecabezas. Alfa ya llevaba una gran ventaja, pero Beta se posicionó en segundo lugar, superando incluso a Omega y Gamma. Los minutos se sintieron interminables mientras las piezas se encajaban una a una. Dani, con una mente fría, asumió el liderazgo. Está aquí, es por allá. Confíen en mí. Su voz resonaba con seguridad. En cuestión de segundos, Beta finalizó el rompecabezas, alzando los brazos en señal de victoria. El estruendo que siguió fue ensordecedor. Beta no ganó la prueba, pero obtuvo el segundo lugar. Y esa posición era casi una victoria moral después de semanas de fracasos. Las cámaras captaron lágrimas de emoción en sus rostros, abrazos sinceros entre todos los integrantes y una imagen final de Dani y Tina en el centro del grupo, rodeadas de sus compañeros, levantadas en hombros como símbolos de un resurgimiento. Recuerda, suscríbete a Bombazos VIP para ser el primero en saber qué pasará después de este momento trascendental. La presentadora, Andrea Serna, cerró el episodio con una frase que erizó la piel y conmovió a todos al mismo tiempo. En el desafío, todos pueden caer, pero solo unos pocos tienen la valentía para levantarse. Hoy, Beta nos recordó que incluso los deslices más graves pueden ser el punto de partida de algo grandioso. La música se elevó una vez más, mostrando a Beta en una celebración modesta pero auténtica, mientras Alfa y Omega observaban en silencio.
conscientes de que a partir de ahora se enfrentarían a un beta renovado, uno que había salido del infierno para vivir un renacer que nadie anticipó. Suscríbete ahora mismo a Bombazos VIP porque esto es solo el principio de una guerra psicológica, física y estratégica, como jamás se ha visto en esta temporada del desafío. Y si aún no te has suscrito a Bombazos VIP, ¿a qué esperas? El giro más impactante de la historia del desafío está a punto de desatarse.